Ahora, Señor, te damos gracias porque nos permites tener este espacio como varones para poder leer tu palabra, para poder meditar en ella. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a guardarla en nuestros corazones también, que nos ayudes a aplicarla en el día a día, que no nos separemos nunca de tu palabra y que también por medio de esto podamos vencer en nuestras luchas como varones y apoyarnos también unos a otros. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy nos toca meditar entonces en el Salmo 21. Voy a leerlo para ustedes. El músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus puertas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Bien, en este salmo básicamente 3 puntos que no son como el bosquejo que tuve de guía, pero en general veo que hay unas bendiciones que el Padre le concede al rey. Hay también recompensas que le esperan a los impíos, y también el salmo culmina con una adoración, o con una frase con la que el salmista parece comprometerse en una adoración genuina hacia el Dios que le bendice. Pero yo sí quisiera como enfocarme un poco más, aun cuando vamos a abarcar todo el salmo, en las bendiciones que el rey recibe. Pienso que a partir de ahí se desprende todo el salmo y podríamos entender todo el salmo enfocándonos en eso, en las bendiciones que el rey recibe. Entonces vamos a ver, ahora sí, en primer lugar las bendiciones en sí mismas. Vamos a ver también el fundamento de esas bendiciones y vamos a ver también el efecto de esas firmes bendiciones en la vida del creyente. Entonces, en primer lugar, en cuanto a las bendiciones en sí mismas, vemos que la principal bendición que recibe el rey es que la oración parece ser atendida. Versículo 2 dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, refiriéndose en parte a la oración que ya habíamos visto en el Salmo 20. Entonces el rey se goza porque su oración es atendida. Ahora, esta petición consistía en obtener vida y también largura de días, así como dice el versículo 4, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Entonces creo que es clave para poder entender bien este salmo, poder comprender en qué es que consiste esto de tener vida y tener largura de días. Y me di cuenta que vida y largura de días no solamente hace referencia a la vida eterna de la que el salmista ya está seguro que tiene,
sino que también consiste en la firmeza de la presencia de Dios en el reino y también en el rey del pacto. Por ejemplo, vemos expresiones como en el versículo 3, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. También vemos honra y majestad has puesto sobre él en el versículo 5 del Salmo. Entonces estas expresiones son evidentemente unas que hacen referencia a un rey y a la posición que Dios mismo le ha concedido a ese rey. Y esas palabras también hacen eco de lo que el Señor le dijo a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9, leemos: te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, honra y majestad, o la honra y majestad que David reconoce que ha recibido de parte de Jehová, se deben a ese pacto que Dios había hecho por su gracia con el rey. Ahora de nuevo el salmista demandaba vida y largura de días. Y habíamos dicho que esa vida y largura de días hacía referencia no solamente a la salvación del individuo como tal, sino a la firmeza de la presencia de Dios en todo el reino y en el rey del pacto. Nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 6, que el salmista dice del Salmo 21, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Entonces él inicia el Salmo alegrándose por su salvación, alegrándose por su poder. Dice que pide vida y largura de días, y luego en el versículo 6 dice, lo llenaste de alegría. Es el mismo gozo con el que empezó a describir en el Salmo, lo llenaste de alegría con tu presencia. Entonces, esa era la salvación para el rey David, al menos en el contexto de este Salmo, la presencia de Dios en él y en su reinado. Cuando leemos entonces largura de días, estamos leyendo palabras que hacen referencia a la firmeza de esa presencia de Dios en su reino y en el rey. Y ese era el gozo del rey David, la firmeza de la presencia de Dios en el reino y en él mismo como rey del pacto. Ahora también podríamos considerar, en segundo lugar, qué era lo que hacía firme la presencia de Dios en el reino y en el rey. Y ahí entonces pasaríamos al fundamento sobre el cual descansa la seguridad de esa bendición del rey que el rey recibe. Y podríamos decir que esa bendición descansa precisamente sobre el pacto que Dios había hecho con el rey, sobre las palabras de Dios mismo. Por ejemplo, leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 8, que dice: yo te tomé de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. También dice en el versículo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 7, levantaré a alguien después de ti y afirmaré su reino. También dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y también dice por último, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Será el versículo 10. Entonces vemos promesas para con el rey, para con el lugar donde está el rey y también para con el pueblo del rey. Entonces, la vida del pueblo del rey, la vida del rey y la vida del reinado del lugar sería por largos días por la firmeza de tales promesas, porque provienen de la palabra de Dios. Ese era el fundamento. Y de hecho así termina la oración de David cuando él agradece a Dios por recibir tan grandes bendiciones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 29, David dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho. Entonces ese era el fundamento. Tú, Jehová, lo has dicho. Ahora también consideremos
según el Salmo 21, los efectos de esas firmes bendiciones en la vida del creyente. Ya hemos leído cómo el salmista dice que se alegra, dice que se goza y también dice que confía en el versículo 7. El versículo 1 dice que se alegra y se goza, y en el 7 que confía. Voy a leer de nuevo el versículo 1 y luego el 7 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Y el versículo 7 dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces, esto claramente también nos enseña que la palabra de Dios en general debería dominar en nuestras almas en todo momento, aún en esos momentos de gran dificultad y de batalla contra el mal, porque seguramente David escribe eso en un contexto de lucha contra el malvado. Pero de manera particular son las promesas de Dios contenidas en su palabra que deben llenar nuestros pensamientos para que nosotros podamos entonces experimentar una genuina confianza en Dios, mortificando así cualquier raíz de duda que brote de nosotros. Y también es cierto que absolutamente nada podrá quitarnos la salvación, y ni siquiera nuestra débil mente que muchas veces duda, pero aún así el cristiano que no persevera en la meditación de las promesas de Dios contenidas en su palabra, pues está expuesto a experimentar en algún sentido solo la miseria. Y es que observemos que el salmista no está expresando gozo por una oración que el Señor ha respondido de manera efectiva, sino que expresa gozo por la firmeza de la palabra de Dios. De hecho, el Salmo, el título que le dan al Salmo los traductores, por lo que dice aquí, es alabanza por haber sido librado del enemigo, como si el Señor ya hubiese respondido esa oración. Pero si vemos el contexto, no encaja mucho la interpretación de que el Señor ya respondió la oración, porque en el Salmo 22 vemos que el salmista se lamenta porque siente que ya no tiene la presencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, empieza el Salmo. Y para mí, hasta el Salmo 30 es que Dios responde la oración. Parece ser que es hasta el Salmo 30 que el Señor responde la oración del Salmo 20. Además, vemos en el Salmo 21, el Salmo que estamos considerando hoy, del versículo 8 al 12, que el salmista habla de la destrucción de los enemigos en tiempo futuro. Por ejemplo, dice el versículo 8: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Entonces, el salmista no está orando no está expresando gozo por una oración que el Señor ya ha respondido de manera efectiva, sino que está expresando gozo por la firmeza de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Es como si tuviéramos en algún sentido ese ya, pero todavía no, del que hemos hablado incluso en las enseñanzas en la iglesia, del que ha hablado el pastor con otros textos. Así que me parece que eso es lo principal. El salmista está expresando gozo por la firmeza de la palabra de Dios, tanto que ve hacia el futuro, y ya ve que él va a salir victorioso sobre el enemigo por la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consistiría esta victoria sobre los enemigos para nosotros, o cómo eso aplicaría para nosotros? Porque para el salmista eso implicaba que sus enemigos, los que venían contra él en guerra, implicaba que ellos fuesen destruidos físicamente. Pero hoy en día nosotros no esperamos que el Señor destruya a gobernadores que de pronto vayan en contra o tengan una ideología que vaya en contra del cristianismo. No esperamos eso.
vamos a notar que el Salmo es más bien como una sombra de un rey mucho más grande que David, que vendría a destruir enemigos mucho más grandes que solo distintas naciones que se vienen contra nosotros en guerra. Una de las promesas del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, era precisamente que uno después de David reinaría para siempre y que ese sería llamado Hijo de Dios. Y nosotros leemos en Mateo y en los Evangelios que el Señor desde el cielo mismo dice sobre Cristo cuando es bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos que el rey es llamado Hijo de Dios. Y también leemos en Mateo 1:1 el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. También leemos en Juan 18 que Cristo mismo dice que su reino no es de este mundo, es un reino mucho mayor que el de David. Entonces es Cristo quien finalmente cumple esas palabras, largura de días eternamente y para siempre, que leemos en el Salmo 21. Y fue él quien venció enemigos mucho más grandes que David nunca pudo vencer. Leemos en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también leemos en Judas, en el versículo 25, que él reinaría para siempre, y en muchos otros pasajes de la Escritura. Y también leemos que en Juan 14, Cristo le dice a los suyos: no os dejaré huérfanos. Muy parecido a lo que encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, mi misericordia no se apartará de ti, así como se apartó de Saúl. Es decir, por los méritos del rey, la misericordia del Señor nunca se apartaría de su pueblo. Entonces, vemos también en el Salmo que todas estas cosas, además de expresar, de generar gozo y confianza en la vida del creyente, en este caso en el rey, las promesas de Dios también deben culminar en una genuina adoración hacia el rey. El versículo 13 concluye el Salmo diciendo: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. Así que confiando nosotros en estas promesas hechas en Cristo, que es el Salvador, no de naciones que se vienen contra nosotros, sino del pecado, así el Señor mismo hará que nosotros nos gocemos y nos alegremos de manera genuina en su salvación, pudiendo decir también con toda seguridad con el salmista: no seré conmovido por la misericordia del Altísimo, por la misericordia del Altísimo. Así que estas promesas del pacto de gracia aplicadas a nosotros diariamente al corazón nos van a hacer también no solo sentir gozo y alegrarnos, sino transformar nuestro corazón cada vez más, purificarlo cada vez más y cambiar nuestra disposición y nuestras motivaciones también al momento de adorar. Nos van a capacitar también para adorar correctamente a Dios. Entonces noten que los efectos de las promesas de Dios en nuestras vidas apuntan hacia nuestros afectos, gozo, confianza y también hacia nuestra adoración. Entonces son cosas realmente importantes las promesas de Dios. Y si son así de importantes, entonces nosotros cada día y noche, debemos aplicarnos a nosotros mismos y recordar las promesas que Dios ha hecho en Cristo, un rey mucho más grande que David y que venció enemigos mucho más grandes que solo naciones. Y entonces así nosotros podremos gozarnos en la salvación del Señor y adorarle correctamente. Eso es lo que preparé para ustedes, hermanos, de este salmo.
Entonces oramos primero y luego damos paso a las participaciones. Señor, te damos gracias por recordarnos cuáles son esas grandes promesas que has hecho en Cristo, un rey mucho más grande que cualquier otro, que ha vencido enemigos mucho más grandes que cualquier otro rey haya vencido. Te damos gracias también por salvarnos del pecado, de la muerte. Te pedimos que nos ayudes a recordar estas cosas para poder mortificar el pecado, cualquier raíz de pecado, tanto los escandalosos como los que se esconden en nosotros, que no salen a la luz, que otros hombres no pueden ver. Que seamos conscientes de que todo pecado es desagradable y que también en base a tu gracia y aferrados a ella podamos adorarte como tú pides ser adorado. En el nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Kevin. Muchas gracias por la explicación de este salmo, y siempre es provechoso el que nosotros estemos frente a la tipología pactual, que podamos ver esos pactos y que representan específicamente pues los pactos reales que representan a nuestro Señor Jesucristo y al pacto de redención que se hizo desde la eternidad con Él. Y así que es muy provechoso. Y pensaba mientras hablaba sobre cómo hay firmeza, y tú lo expresabas muy bien, hay firmeza, hay confianza, hay certeza de parte de David, aún en medio de lo que pudiera estar viviendo, porque para ellos el pacto y las promesas del Señor no eran simplemente posibilidades, sino realidades. Si Dios les prometía, así era, no había ningún tipo de duda en que el Señor estaría con ellos y les bendeciría de la forma en que estaba prometiéndolo. Esto es sumamente glorioso, porque nada en la salvación está revestido de incertidumbre, sino de seguridad, de firmeza. Entonces quiero darte las gracias por este bello salmo, la explicación que es muy buena que tuviste, y bueno, que podamos meditar en él. No sé si hay algún versículo en particular que algún hermano quiera anotar, o que una participación también tocante este maravilloso salmo. Yo también quería dar, hermano, las gracias a nuestro hermano Kevin. Y pues en realidad se puede ver cómo el rey David estaba plenamente convencido en que aquellas promesas que él le hizo cuando era joven y fue ungido como rey era una realidad en su vida. Aunque en ese momento en que se percibió de sentirse perseguido por el rey Saúl, y era una tipo que ha hecho su promesa real. Y bueno, gracias a la bella vida apunta a que todo lo que nuestro amado Dios ha prometido, Él lo cumple con su voluntad. Y bueno, era la certeza, el gozo que tiene este rey de corazón. Así es, mi hermano. Hola mi hermano, mira, yo también quería decir algo muy brevemente. Quería enfatizar en el versículo 2, dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Es un verso que llama mucho la atención, quizás para un lector desprevenido, quizás pasa desapercibido, pero si tú recuerdas lo que dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en sus deseos, entonces nos dibuja un contexto bastante interesante. Nosotros pedimos y no recibimos porque muchas veces eso que pedimos está asociado a nuestros concupiscencias y deseos perversos. Pero, ¿qué había en el corazón del rey para que él pudiese decir eso? Señor, te pedí esto y me concediste eso. Entonces, confronta nuestra vida a entender que lo que Dios había hecho en el corazón del rey para que sus deseos estuviesen alineados con la voluntad del Señor. Entonces creo que es algo muy, muy digno de resaltar en este pasaje, hermano. Gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y bueno, por cómo Dios te guió para interpretarlo. Gracias, hermano, por el aporte.
Yo pensaría, Kevin, en el caso de los efectos, o sea, yo anoté aquí bendiciones, fundamentos y efectos. Sé que igual aun cuando presentaste este bosquejo dijiste que ibas a tomar, digamos, como otro camino, pero me gustaría preguntarte en cuanto a los efectos, ¿cuáles tienes ahí anotados? Sí, es alegría en el gozo, que está en el versículo 1, y Okay, fueron los 3. perfecto. Pero ese fue el bosquejo que seguí, el últo, el que usted mencionó. Lo que pasa es que era uno como, digamos, más grande, más amplio, que abarcaba la segunda parte del Salmo que habla de los enemigos. O pues, como no es un tiempo como para dar un sermón, decidí como enfocarme en las bendiciones más que en la otra parte. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, de verdad. Muy bueno. Sí, bueno, yo veo este salmo como atemporal, no sé si será así, ¿no? Porque él habla, bueno, el título dice por haber sido librado de los enemigos, ¿no? Y Kevin decía que no parecía como muy victorioso, porque luego nuevamente se muestra en angustia el salmista, ¿no? Pero bueno, como era un asunto temporal, como también ocurre en nuestros días, nosotros cada día estamos en lucha, ¿no? Y un día podemos orar porque Dios nos dio la victoria, porque nos permitió mortificar el pecado y nos libró de nuestros enemigos. Al día siguiente podemos caer y nuevamente nos mostramos en angustia, ¿no? Y yo creo que ese era como el contexto del salmista. Sin embargo, el salmo no parece hablar digamos, de una victoria en particular, ¿no? Sino más bien como una victoria atemporal, como el Señor me librará de mis enemigos, ¿no? Y lo digo también porque en los versículos 7, del 8, cuando habla de los enemigos, hasta el 12, habla en tiempo futuro, ¿no? A pesar de que puedo haber pensado en algo en el pasado, lo dice en tiempo futuro, y eso me parece muy interesante, y creo que como en su pensamiento estaba como una alabanza atemporal y se aplica cada vez que Dios lo libra de sus enemigos, como una especie de modelo a utilizar cada vez que Dios lo libra. Sí, ahí también pensar en... Adelante. Ok, ahí también me hiciste pensar, hermano, en el final que le espera al pueblo. Porque ciertamente podríamos ya desde ahora estar seguros de que incluso tendremos la gracia necesaria para perseverar ahora, pero también mientras nos dolemos por nuestras imperfecciones, llegará un día en que, como dice el Salmo, la mano del Señor alcanzará a todos sus enemigos, entendiendo que esos todos sus enemigos para nosotros no son naciones, sino que es el pecado y la muerte. Obviamente eso incluye pecadores echados al infierno, pero nuestro mayor, digamos, gozo es que algún día ya el pecado no estará en nosotros y la muerte no reinará, no veremos la muerte. Entonces, sí, gracias, hermano. Sí, en efecto, Kevin. Es como poder ver esa riqueza también nuevamente de la tipología allí, que promesas a un rey en realidad hay un traslape al pueblo. Todo lo que se le promete al rey, todas las tipologías pues tienen efectos, son sobre el pueblo. Y es interesante que en todo el Salmo hay
como un cambio constante de pasado, presente y futuro, de lo que él hoy siente sobre lo que ya hizo y sobre lo que hará. Y eso es maravilloso también, porque Kevin hablaba de esas bendiciones ya dadas y las bendiciones que todavía no son dadas, pero que sabemos que son seguras. Y eso también hace parte de esa riqueza de las promesas en la tipología. Y sabemos que todo lo que se promete aquí al rey es para nosotros en cierto sentido, ¿no? Aun cuando para nosotros no hay corona, porque no tenemos esa posición, solamente el rey la tiene, pero somos bendecidos en la posición del rey, como él, el que es el receptor de todas las promesas. Entonces, nada, bueno, muy hermoso este salmo. Sí, es. Bien, mis hermanos, si nos preparamos entonces para el Salmo 22, 23, caminamos hacia todo aquello que tiene implicaciones mesiánicas y reales, así que estamos de verdad en un sendero muy bueno en cuanto a los salmos, así que no se pierdan el viernes este espacio. Amados hermanos, que tengan una feliz mañana.